¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a la segunda parte del 9º episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Empezaremos este capítulo directamente por donde lo dejamos, con Gohan empezando a tener un combate más difícil con 21, y Broly preparado para hacer todo lo posible para derrotar a su copia, pero por el momento centrémonos en Gohan. La situación con 21 actualmente es bastante difícil, ya que Gohan debe estar protegiéndose constantemente de la absorción de energía del androide que tiene gracias a los genes de Moro. Gohan puede protegerse con barreras mágicas que aprendió durante su entrenamiento con Shin, pero no era como que negaban completamente la absorción de 21, solo la disminuye, y eso seguía sin ser del todo bueno, ya que de todas formas 21 se iba haciendo fuerte poco a poco al absorberle la energía a Gohan, además de aprender a usar mejor la magia de Moro. Durante un punto de la pelea, 21 se clonó a sí misma, creando 5 copias diferentes y disparó una esfera de ki explosiva que generó una nube de humo bastante densa, comenzando a atacar a Gohan desde varias direcciones, no pudiendo Gohan detectar a la original o a las clones muy bien, ya que esta nube de humo parecía desprender bastante ki, el mismo ki de 21, así que para él era como si 21 estuviese en todos lados, por lo que disparó una bola de ki Senko para despejar el humo y localizar a las androides, acabando con 5 de ellas al usar un macanco sapo, manipulándolo para hacer que cambiase de dirección y logrando al final por impactar en la verdadera 21, causándole bastante daño y aprovechando Gohan para usar el Kai Kai, teletransportándose detrás de ella y atacarla con un Masenko a quemarropa. 21 felicitaría a Gohan por dar un buen combate, pero por muy herida que termine, le basta con absorber la energía de Gohan para recuperarse, y claramente Gohan está bastante cansado. Después de todo, no es fácil luchar contra alguien a su nivel y mantener una barrera mágica al mismo tiempo, así que si nadie llega a ayudarle, lo mejor que puede intentar ahora es atacar a 21 con todas sus fuerzas, con las intenciones de herirla a un punto en el que quede bastante debilitada y así poder acabarla de una vez por todas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. No parece ser que la magia de Gohan sea superior a la de 21, así que le quedará depender de su fuerza bruta para eso, si es que puede, obvio, pues se sigue debilitando a medida que avanza la pelea, y con ello, sus chances de ganar. Pasando de nuevo con Broly, su oponente no poseía la misma inteligencia o potencial mágico que 21, pero sí tenía un poder bruto increíblemente grande, uno con el cual solo Broly parecía ser capaz de contender, ya que ambos incrementan su fuerza de forma constante a medida que van luchando, y tras cada golpe, patada, bola de ki, o explosión esencial, el planeta Vampa se sacude más y más, estando en un estado bastante crítico. Por suerte nuestro Broly tenía la ventaja al contar con una transformación más fuerte, además de experiencia real en un combate, comenzando a atacar a Broly Max con técnicas que este no poseía, como la bengala solar para cegarlo, y luego la sorpresa eléctrica que aprendió de parte de Roshi, paralizándolo para luego nuestro Broly atacarlo en el estómago con un potente puñetazo que liberaría un gigantesco destello verde, un ataque que seguramente dañaría los órganos internos de Broly Max, ya que nuestro Broly se contuvo para no atravesarle el estómago por accidente. Sin embargo, aunque ese golpe seguro dejaría fuera de combate a muchos, Broly Max es un caso especial. No solo fue mutado por 21 para ser naturalmente más fuerte, sino que también parece tener otras características, como la incapacidad de sentir dolor o otro tipo de sensaciones o reacciones sensoriales de ese tipo, haciendo prácticamente imposible que Broly pueda quedar inconsciente. Parece que es más probable que muera antes de que quede fuera de combate. Mientras avanzaba la pelea, tanto Broly Max como nuestro Broly continuaron haciéndose más y más fuertes, siendo los rivales perfectos para contrarrestar esa evolución continua, llegando a un punto en el que ambos evolucionaron, con Broly Max desbloqueando el Super Saiyajin 2, y nuestro Broly lo que parecía ser el estado Full Power del Super Saiyajin 4, pero más apegado a su estilo. Esto preocupaba a Broly, ya que, si este otro Broly pudo obtener el Super Saiyajin 2 de esta manera, eso quiere decir que la fase 3, o incluso la 4 también podrían estar a su alcance, y si ese Broly de verdad llega a esa última fase, no cree ni que una fusión entre Gohan y Trunks pueda ganarle, sumado con el cómo Vampa parecía que iba a explotar en cualquier momento por todo este despliegue de poder. Broly decidió acabar este combate ahora mismo. Cosa que Broly Max también parecía querer hacer, pero no voluntariamente. Durante un punto del combate, Broly Max no podría soportar toda la energía que estaba conteniendo y el poder continuo que desplegaba, liberando una potente onda explosiva que trató de dirigir hacia nuestro Broly en la forma de un Omega Blaster. ¿Y qué hizo nuestro Broly?
cargó su ataque más poderoso, al menos él lo considera uno de los más poderosos. Un Macanco sapo iracundo, disparando ese verdoso destello de luz demoníaco hacia el Omega Blaster, atravesándolo y luego ese mismo ataque atravesando el estómago de Broly Max, causándole un gran daño irreparable que asegurara la muerte del monstruo. Y con el Omega Blaster explotando, a punto de consumir seguramente todo Vampa y planetas cercanos, nuestro Broly usó el Kai Kai para teletransportarse a la Tierra con el moribundo Broly Max, lamentándose en no haber podido salvarlo, y tener que haber recurrido a usar un ataque que marcaría el final de su otro yo. Broly no sabía cómo usar magia curativa ni en él ni en otros, así que no podría salvarlo, pero tal vez sea lo mejor, ya que si lo salva, Broly Max volverá a enloquecer y lo atacará, ya que fue creado con ese único propósito. Ser un arma kamikaze con el único propósito de matar a nuestro Broly, dándose él cuenta de eso y terminando por agarrarle bastante odio a 21. Y para su sorpresa, en estos momentos de debilidad, Broly Max parecía ser un poco más consciente y no descontrolado, preguntándole a su otro yo qué pasaba, estaba confundido y lo único que preguntaría era ¿qué va a pasar con él? Y porque no paraba de sentir unas ansias increíbles de ser las 7 palabras personificadas. Broly, sin saber tampoco muy bien qué decirle a un clon suyo que estaba a punto de morir, le diría que va a ir a un lugar mejor, el otro mundo, y que aunque no sabe si es posible, espera que ojalá Broly Max pueda reunirse con Paragus en la otra vida, ya que sabe que seguro estar con su padre lo tranquilice, y que también le diga de su parte que le gustaría volver a verlo algún día. Tras eso, Broly Max moriría desangrado, y nuestro Broly lo enterró en ese mismo lugar para mostrar respeto, y luego se dirigiría a toda velocidad hacia donde estaba Gohan. Y así volvemos al combate de 21 contra Gohan, donde Gohan ya estaría bastante cansado, cada vez le costaba más mantener la barrera mágica, y no paraba de perder energía mientras que 21 continuaba recuperándose al devorar la energía de Gohan, llegando a un punto en el que Gohan ya no era capaz de mantener el modo bestia, no siendo ahora lo suficientemente fuerte para enfrentar a 21. 21 arrinconó a Gohan, lo atrapó, y comenzó a absorber aún más de sus energías, diciéndole que ahora está completamente solo y no hay nadie que lo ayude. Trunks seguramente ya murió a manos de los Gamas, y aunque uno de los Kis de ambos Brolys desapareció, está confiada en el hecho de que Broly Max seguramente fue el ganador, así que ahora Gohan no tiene a nadie que lo ayude o apoye, nadie que venga a salvarlo, y nadie que pueda evitar que la Patrulla Roja salga victoriosa. Pero de repente, 21 recibió un puñetazo mecánico en toda la cara, tomándola por sorpresa y soltando a el inconsciente Gohan, quien fue tomado por Trunks, el cual se reunió con el resto de sus compañeros. Broly se encontró con Gamma 3 y Trunks, quienes justo estaban viniendo de la torre de Yajirobe, mientras que Gedo le dijo a 16 que se reuniera con los demás, estando ahora todos listos para enfrentar a 21, diciéndole Trunks a la androide que Gohan no está solo, y que tampoco planean dejarlo solo. 21 estaría confundida, preguntando qué pasó con Broly Max, pero ya sabiendo la respuesta a eso, ya que si nuestro Broly está aquí, eso quiere decir que Broly Max ha muerto. Y en cuanto a los androides, ella puede entender a los Gamas y Gedo traicionarle, pero no a 16, preguntándole por qué se pasó al otro lado cuando él debería seguir las órdenes de 21, a lo que 16 dijo que el conocimiento que ella tiene sobre 16 mismo seguro está desactualizado, pues él nunca fue creado como un androide más como 17 y 18, sino como un proyecto especial para matar a Goku, pero con Goku muerto, lo único que quiere 16 es asegurarse de que la vida en el planeta Tierra prospere, algo que no sucederá si la Patrulla Roja gana. Tras eso, Trunks le dio una semilla del ermitaño a Gohan, sanando así al híbrido y haciéndole saber que ya llegó el apoyo, comentándoles Gohan sobre toda la situación con 21 y preparándose para continuar luchando. A pesar de que 21 ahora mismo esté en desventaja numérica, nuestro grupo también tiene algunos problemas. En primer lugar está Broly, el cual en poder bruto es el más fuerte de los 5, pero carece de magia o habilidades especiales para contrarrestar la absorción de 21, así que debe tener cuidado, ya que 21 de inmediato comenzó a absorber sus energías poco a poco cuando Broly empezó a luchar. Luego está Gohan, el segundo más fuerte del grupo. No supera a Broly en poder bruto, pero lo compensa al tener sus habilidades mágicas y que puede hacerse más fuerte mientras más enojado está gracias a el modo bestia. El mero hecho de que exista 21 ya le enoja lo suficiente para beneficiarse por eso, aunque está tratando de mantener el control de su ira y concentrarse en 21.
Trunks por otro lado es el tercero más fuerte, y aunque no destaque en su fuerza, lo compensa con el Ultra Instinto y su control espiritual además de un poco de magia que aprendió de parte de Gohan, aunque no usara la expansión de dominio ya que sabe lo poco que le durara, y el hecho de que afectara a sus aliados, además de que probablemente 21 tenga un plan para eso, uno que seguro acabe en ella absorbiendo más energía. Gamma 3 es el cuarto más fuerte del grupo y luego 16 está en el último puesto, pero no importa ya que siguen teniendo la ventaja numérica, logrando arrinconar a número 21 poco a poco, la cual ya estaba empezando a ponerse nerviosa. Broly Max ha muerto, Gedo, Gamma 3, y 16 la han traicionado, y ahora está en la situación que menos quería estar. Un combate donde Gohan, Broly, y Trunks pelean contra ella, además de contar con apoyo adicional, pero no importa ya que tiene un plan, no continuará luchando sabiendo que hay posibilidades de que pierda, ella quiere un combate donde sepa que hay una probabilidad del 100% de ganar, así que de inmediato usó su magia para escapar, ocultando su ki y metiéndose en la base de la patrulla roja, yendo a una sala de control e investigando un panel en particular. Verán, con lo inteligente que es, obviamente tendrá planes de respaldo, y uno de ellos era un chip dentro del cerebro de Broly Max, uno que actuaba de forma similar al collar de Broly en Super por si debía usarlo para activar las capacidades sensoriales de Broly Max, haciendo que sintiera dolor y al final se calmase. Pero el chip también hace de localizador, y tras guardar en su cabeza las coordenadas de Broly Max, 21 salió disparada hacia esa dirección, con el resto de guerreros localizándola y siguiéndola, dándose cuenta a dónde quería llegar 21, pero ya era muy tarde. 21 sacó el cuerpo sin vida de Broly Max de la tierra y comenzó a devorarlo de un solo bocado, atacándole nuestro Broly con un potente Masenko iracundo, sabiendo que si 21 absorbe el poder de Broly Max, será imparable, y por suerte Broly logró golpearla, destruyendo la mayoría del cuerpo de Broly Max por mucho que no le gustase recurrir a eso, pero lo poco que absorbió 21 ya le era más que suficiente para ella, desplegando su nuevo poder. Su apariencia no cambió, pero ahora sus ojos brillaban en verde y su aura también poseía ese mismo color. 21 adquirió bastante poder tras absorber el cuerpo de Broly Max, además de su capacidad para hacerse más fuerte mientras pelea, empezando a usar esto a su favor mientras combatía, y ni siquiera la partición forzada extendida de Trunks podía evitar su constante crecimiento, acabando por volverse más fuerte que todos los presentes en poco tiempo, además de destruir los pendientes Potara al notar cómo Gohan y Trunks planeaban fusionarse durante un punto de la pelea. Ahora mismo su objetivo era Broly, siendo para ella uno de los más peligrosos, logrando usar su nueva fuerza para atraparlo y robar bastante energía, debilitando a Broly y dejando fuera de combate a Gamma 3 y número 16, además de dejar a Broly, Gohan, y Trunks bastante debilitados tras continuar atacándoles y robarles sus energías. 21 incluso se preparó para empezar a darles los golpes finales, atacando a Trunks con una onda de fotones, y luego a Broly con una esfera de detonación total, acabando así Broly y Trunks por quedar aparentemente fuera de combate, con Gohan estando a punto de ser el siguiente hasta que alguien llamó la atención de 21. Era Pan, quien en Super Saiyajin atacó a 21 con un Masenko. Ella estaba con Gedo pero se escapó para tratar de ayudar a su padre y a los demás. 21, no viéndola para nada como un obstáculo, la atacó con su propia onda de ki, y Gohan, quien estaba dispuesto a dar su propia vida para salvar a su hija, se puso en medio del ataque, tratando de desviarlo pero siendo ese ataque demasiado fuerte para él, acabando por explotar. Por suerte Gohan protegió a Pan de todo daño, pero vino con un gran precio. Su brazo robótico quedó bastante destruido, prácticamente inutilizable y acabando por deshacerse, quedando ahora Gohan con solo un brazo, mientras que 21 seguía siendo más fuerte que él. 21, al notar lo herido que estaba Gohan, decidió darle el toque final para garantizar que tenga la moral baja y que carezca del espíritu suficiente para seguir luchando. Le dijo que ella estaba programada para despertar si 17 y 18 morían, pero hay un pequeño detalle que no ha contado hasta ahora. Que la supercomputadora encargada de despertarla estaba programada para no hacerlo en ningún caso si pasaba una cantidad determinada de tiempo, más específicamente una que supere los 20 años. Eso quiere decir que 21 solo está aquí gracias a que Gohan derrotó a 17 y 18 antes de que se cumplieran esos más de 20 años. Por supuesto 21 también podría estar mintiendo acerca de esto, pero ahora la duda quedó en Gohan, y si 21 dice la verdad, eso quiere decir que ahora mismo todos los progresos que han logrado desde 17 y 18 serán destruidos solo porque él decidió no rendirse.
¿Acaso si hubiera ido con su plan inicial de dejar que Trunks sea aquel que se encargase de los androides, este futuro habría prosperado de verdad sin que más de las creaciones de Gero lo atormenten? Varios pensamientos nublan su mente, pero no tendría tiempo para pensar mucho en eso ya que 21 se preparó para darle el golpe final, cargando un potente Kamehameha maligno, contraatacando Gohan con su propio Kamehameha, uno mucho más débil que el de 21, y no pareciendo que fuese a ganar el choque. Gohan perdía el choque poco a poco mientras que 21 le decía que se rindiese. Era imposible que Gohan ganase en su estado actual, y 21 puede sentir lo fuerte que se está volviendo a medida que pasa el tiempo. Podría decirse que Gohan está pasando por una experiencia similar a la de Trunks cuando este se enfrentó a Moro. Está perdiendo la esperanza poco a poco al notar lo fuerte que es su enemigo, lo débil que es él en comparación a ese enemigo, y el cómo se encuentra totalmente solo. Sin embargo, alguien más se uniría al choque. Era Pan quien apoyó a su padre con su propio Kamehameha, el cual se fusionaría con el de Gohan, no planeando dejarlo solo en esto y no queriendo verlo perder. Gohan estaba sorprendido al ver la valentía de Pan ante la situación, mientras que 21 encontraba esto gracioso. Pan no estaba aportando mucho que digamos a el choque, diciendo la androide que los esfuerzos de la niña eran inútiles. Sin embargo, el Kamehameha poco a poco empezó a volver a ganar terreno. Ver a su hija tratar de apoyarlo le hizo recordar dos cosas importantes. La primera es que los demás cuentan con él. Sus amigos, su familia, ahora mismo él es la única cosa que se interpone entre ellos y una muerte segura por manos de 21. La segunda cosa es que no está solo, nunca lo estuvo en ningún momento de esta pelea, creencia que se vio potenciada cuando Trunks y Broly despertaron, estando bastante heridos para apoyar en el choque de Kamehamehas, pero harían algo mucho mejor para Gohan que para el choque. Le entregarían sus energías al híbrido, e incluso con esos dos estando debilitados, toda esa energía no era poca cosa. Y que si Gohan derrotando a los androides antes de tiempo hizo que 21 despertase, ya no tiene pensado divagar sobre la situación donde dejó que Trunks acabase con los androides que imaginó antes, lo que importa es el ahora, y ahora su objetivo es derrotar a 21, ella es el último enemigo que debe ser destruido para garantizar un futuro donde ya no quede ni el más mínimo rastro de los androides del Dr. Gero, empezando así el Kamehameha de ganar el choque cada vez más. Con el espíritu de Gohan volviendo a estar sano y su mente despejada de esas dudas que 21 le dejó, Gohan podía concentrarse más en ganar el choque, pero 21 seguía teniendo la ventaja al ser más fuerte, hasta que sintió algo dentro de su cuerpo. Las increíbles ganas de querer expulsar algo, y eso era energía, no pareciendo que pueda mantenerla por mucho dentro de su cuerpo actual. Broly le comentaría que era de esperarse, después de todo si Broly Max también tenía dificultades para mantener todo ese poder, 21 debería tener incluso más dificultades, y normalmente le sería fácil expulsarla, pero tal vez no sea una buena idea. Quizá pueda destruir el planeta, quizá a ella misma, o incluso por centrarse en eso Gohan podría ganar el choque de Kamehamehas, incluso añadir toda esa energía a su ataque parecía difícil ya que no podía controlarla muy bien y podría llevarle a hacerlo del primer caso, destruir la Tierra por accidente al fortificar demasiado su ataque. Es irónico, una de las cosas que la detiene de liberar toda esa energía es el miedo por destruir la Tierra, cosa que la mayoría de villanos en Dragon Ball harían sin remordimientos, pero 21 quiere dominarla, no destruirla. Al notar cómo no parecía ser capaz de concentrarse en contener toda esa energía y tratar de ganar el choque de Kamehamehas, 21 se arriesgó y trató de liberarla, sintiendo como si su cuerpo fuera a explotar. Sin embargo, ahí es cuando algo raro pasó. Ella no podía liberar sus energías, o más bien lo hacía a una velocidad demasiado lenta, quedando bastante confundida para luego darse cuenta de lo que pasaba. Era Trunks, parecía estar usando una de las habilidades de su dominio, una la cual no necesariamente puede usar solo con su dominio activo. Es la capacidad de romper la sincronización entre la mente y el cuerpo del usuario al acelerar la consciencia del mismo. Hizo esto con una esfera de ki mágica algo pequeña y que no causó daño a 21, así no se daría cuenta de lo que pasó. Sin el dominio, esta técnica no se ve muy amplificada, pero por muy pequeño que sea el efecto ahora mismo, es más que suficiente para evitar que 21 explote de inmediato o haga más fuerte su Kamehameha. No va a durar mucho, pero por suerte un poco de tiempo es todo lo que necesitan ahora mismo, pero ¿cómo fue que Trunks consiguió las energías para hacer esto?
Trunks por suerte tenía una semilla del ermitaño más, quedó en mal estado tras ser dañado por 21 antes, pero aún así le dio energías suficientes para realizar ese movimiento, y como Gohan no parecía estar en situación de poder comerla, él la comió y trató de apoyarlo con esa técnica. Sin embargo, en lugar de unirse al choque, decidió que el Kamehameha padre e hija hiciera el trabajo, dándole todas sus energías a Gohan y Pan, mientras que Broly hacía lo mismo, además de que 16 y Gamma 3 atacaban a 21 constantemente, ya habiendo estos regresado al combate, y tras un último empuje de ambos miembros de la familia Son, el Kamehameha padre e hija ganó el choque al 21, no pudiendo defenderse de los ataques, no pudiendo reaccionar físicamente a tiempo por la desincronización entre su cuerpo y mente, y el hecho de que su cuerpo parezca estar desbordando de energía y esté a punto de explotar no apoyaba mucho a su concentración, acabando la androide por ser consumida por el Kamehameha, yendo directo al espacio y explotando fuera del planeta Tierra, siendo una gigantesca explosión verde que iluminaría el cielo, marcando así el final definitivo del malvado legado de Gero. Tras eso, todos se aliviaron al ver cómo 21 fue finalmente derrotada, y Pan abrazó a su padre, diciendo que ella sabía que él no solo iba a ir a rescatarla, sino que también iba de ganarle a esa mujer malvada, pero Gohan la corregiría, diciéndole que él no fue quien le ganó a 21, todos juntos le ganaron a 21, con Pan incluida, ya que de no ser por ella, seguro Gohan se habría dejado llevar por las palabras de 21 y la mala situación que lo rodeaba. En general, estar en una situación de vida o muerte contra una de las creaciones de Gero le causaba ese sentimiento, pero se siente agradecido de que ya nunca jamás tendrá que tratar problemas como estos por su cuenta en el futuro, no con todos sus aliados de su lado, además de alegrarse de que no todo el legado de Gero resultó ser malvado como los demás androides, y así, la saga de Super Hero llega a su fin. Ahora nos posicionaremos unos años más tarde, pues resulta que Mr. Satan se está retirando finalmente de las artes marciales y decidió festejar su retiro con un torneo como el de los viejos tiempos, uno en el cual nuestro trío decidió participar, con Gedo y Gamma 3 incluso viniendo para espectar, tomándose un descanso de sus actividades heroicas que suelen hacer regularmente, y también vino número 16, el cual suele trabajar de guardabosques. Parece que el siguiente combate será el de Trunks y Gohan, pero ahora se están enfocando en el combate que está a punto de suceder ahora mismo en la arena. Era uno de Broly, el cual estaba enfrentando a una persona bastante curiosa de la cual Dende les ha estado hablando mucho. Un niño de una tribu bastante lejana, y su nombre era un tanto curioso, al parecer se hace llamar Zamath, y por supuesto es la reencarnación del alma de Zamasu que Broly esperaba por ver desde lo sucedido con Black Broly. Y con todos disfrutando del entretenido combate entre estos dos, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.